Casa de Oración Zumpango presenta. Pues vamos a empezar con la enseñanza del día de hoy. Recuerden que hemos estado viendo temas acerca del hogar cristiano. Ya estuvimos viendo la mujer en el hogar cristiano, sus deberes dentro del hogar cristiano. También estuvieron viendo los deberes del varón cristiano, que mi esposo me estuvo ayudando a dar esos temas. Y las clases anteriores estuvimos viendo el amor entre el cónyuge dentro del hogar cristiano. Y bueno, hoy tenemos un tema relacionado con el amor dentro de los cónyuges. Y el tema de nuestro día de hoy se llama Logrando la intimidad. Quiero pedirle en esta mañana que cerremos nuestros ojos y que pongamos este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él hable a nuestros corazones, vamos a pedirle a Dios que pues abra nuestro entendimiento para que podamos captar cada una de las cosas que Dios quiere hablarnos a través de esta enseñanza y que aún tengamos humildad para reconocer si hay errores, que seamos humildes para aceptar, ¿verdad?, cuando fallamos, o también que seamos amorosos para poder perdonar el error de nuestra pareja. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude. Señor, en esta hora, Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por la palabra del día de hoy, Señor. Yo te pido, Padre, que tú hables a nuestras vidas, Señor, que, Señor, cada una de las cosas que vamos a aprender el día de hoy, Señor, puedan ser, Padre, de bendición, Señor, que puedan venir a cambiar nuestro matrimonio, Señor, que puedan venir, Padre, a fortalecer nuestro matrimonio, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que, Padre, tú uses mi vida, Señor, que mis palabras, Señor, que mi boca, Señor, no se abra, Señor, si Padre, no es tu voluntad, Señor. Padre, que no diga cosas, Señor, que puedan lastimar, Señor, sino que siempre, Padre, mis palabras sean de bendición, Padre. Te pido que tú me uses, Señor, y que tú traigas ese alimento fresco a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y bendíceles ahí en sus hogares donde está cada uno, Padre. Amén, Señor. Bueno, pues les decía que nuestro tema de hoy se titula Logrando la intimidad. Y bueno, antes de empezar quiero decirles que cuando hablamos de intimidad, no solamente nos referimos a intimidad en el área sexual, sino también a intimidad como pareja, intimidad como en nuestra relación tanto emocional, física, pero digo sin llegar al acto sexual. Y bueno, la intimidad tenemos que entender que es muy importante y muy especial dentro de la relación, dentro de los cónyuges. El tener intimidad es algo muy, muy, muy importante. Y en esta hora vamos a hablar de esa intimidad. Les repito, no quitemos de nuestra mente el acto sexual. Hoy vamos a hablar de otro tipo de intimidad que debemos tener como pareja. Y debemos de entender que es importante desarrollar una relación especial, estrecha y privada en el matrimonio. Eso es bien importante, hermanos, que entendamos que el matrimonio, que la relación que tenemos como matrimonio es una relación privada. Es decir, las cosas que suceden dentro del matrimonio es algo íntimo como pareja que debemos de compartir solamente con nuestra pareja. A mí en lo personal se me hace de muy mal gusto cuando en un grupo, llámese de amigos o de hermanos en la iglesia o incluso de familia, se tocan temas íntimos de una pareja. Yo siento que eso es una falta de respeto.
siento que es una falta de respeto a tu pareja, porque muchas veces no todos tenemos ese mismo, pues no sé si sea educación, porque a veces sí somos educados de diferente manera, a veces nos educan como muy abiertos a escuchar, a expresarnos de estas cosas sin avergonzarnos, sin que esto nos afecte. Pero a veces habemos otras personas que no, que somos como más reservados en este tipo de temas. Y bueno, yo me considero muy reservada en este tipo de temas, pero conozco parejas que de repente pues están en la confianza, en la amistad y todo, y salen este tipo de temas. Y para mí la verdad es que no es muy agradable participar en estos temas. Y bueno, aquí nos dice que tenemos que saber, tenemos que entender que el matrimonio es algo privado. Es algo que solo queda entre nosotros. A veces sí, también hay consejerías que necesitamos, pero también estas consejerías son en términos privados. Y también debemos de saber a quién nos acercamos. Están los líderes de matrimonios, están los pastores. Yo creo que son las personas indicadas, pero acercarnos a cualquier persona no es lo correcto, porque estos son temas privados y a veces ventilamos a nuestra pareja con otras personas y esto es una falta de respeto. La intimidad es un lazo muy fuerte que une en una forma muy especial a una pareja y que al mismo tiempo excluye al resto del mundo de este aspecto especial de su relación. La unión matrimonial no consiste solamente en el pacto, la unión sexual y el vivir bajo el mismo techo. Aquí nos vuelve a repetir, ¿verdad? Hay muchas cosas que compartimos como parejas y que debemos de guardar, no sé si decirlo en secreto, no sé si esa sea la palabra correcta, o simplemente reservarnos cosas que pasan dentro del matrimonio. Dice que es una fuerte relación, un fuerte lazo que nos une, pero que excluye al resto del mundo. Es algo, no sé si se han dado cuenta, de repente hay parejas, o yo creo que a todas en algún momento nos ha pasado, que estamos en un grupo de amigos, en un grupo familiar, yo no sé cómo llamarlo, pero estamos en un grupo y de repente hay algo que tú le tienes que decir a tu pareja, pero es algo que no deben de escuchar los demás. Y te apartas y le llamas y platicas. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que compartimos como pareja, algo que solamente es entre él y ella. Y debemos de aprender a respetar esta área. Si dentro de tu matrimonio, tú varón o tu mujer, no sé, cualquiera que sea el caso, eres muy abierta en estos temas, pero tu pareja no, tienes que aprender a limitarte. Tienes que aprender aún a platicar con tu pareja y llegar a acuerdos en estos temas, porque a veces esto puede traer muchas discusiones, puede traer muchos problemas, el que no aprendamos a respetar la intimidad de la otra persona. La unión matrimonial no consiste solamente en el pacto, sino en la unión sexual y el vivir bajo el mismo techo. Un matrimonio, cuando hace un pacto dentro de la iglesia y deciden casarse delante del Señor, hacen un pacto delante del Señor, y deciden casarse, no termina todo ahí, sino que viene también la unión sexual, que esto se da cuando ya están en la intimidad. Esa parte también es bien importante, hermanos, cuando nosotros como matrimonio nos unimos sexualmente, ya hay algo que es muy, muy, muy difícil de romper. Un lazo que nos une tan fuerte como matrimonio. Por eso es que cuando los jóvenes aún no se casan,
se les dice que tienen que guardarse en el área sexual. Porque cuando uno se une a una persona, sexualmente, hay una unión muy difícil de romper. Y si en el noviazgo tenemos esta unidad sexual y por azares del destino o no sé, porque a Dios le place que no sea tu pareja y se separan, pero no hay una separación total, sino sigue habiendo una unión física, una unión que quedó ahí. Entonces, ahí es cuando viene que se lastiman, que se hieren como hombre, como mujer. Por eso es que debemos de guardarnos a la unión sexual hasta el matrimonio. Y el vivir bajo el mismo techo, también es algo bien importante. Después del pacto delante del Señor, de la unión sexual, viene el hecho de compartir una casa, un techo, en el que vamos a saber todo de la otra persona, en donde vamos a empezar a descubrir muchas cosas que a veces tienen que quedarse ahí, adentro del hogar, adentro de tu casa. ¿Por qué? Porque son cosas íntimas que pasan como familia. La intimidad da vigor, alegría y bastante confianza a la relación matrimonial, cuando se sabe llevar correctamente. Es algo que generalmente empezamos a desarrollar durante el noviazgo. Se empieza a desarrollar en el noviazgo una parte de la intimidad, pero no se culmina totalmente por la parte del acto sexual que ya comentábamos. Pero esto que se empieza a desarrollar durante el noviazgo, muchas parejas pierden o dejan de cultivar después de la ceremonia matrimonial este platicar solitos, estar en una relación íntima de platicarnos nuestros secretos, de decirnos qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Cuando somos novios eso pasa. Cuando aún no te casabas con tu pareja, si tú haces memoria, yo me acuerdo muy bien que de repente platicas tanto y hablas cosas en las que empiezan a conocerse y empiezas a saber uno del otro. Y esto es intimidad como pareja, pero cuando llegan al matrimonio, a veces empezamos a dejar a un lado esto, como no dándole importancia, cuando debemos de entender que esta intimidad es algo muy importante dentro del matrimonio. La comunicación. La comunicación nunca la debemos de perder en el matrimonio. Esta debe de estar siempre dentro de nosotros. La confianza. Requiere de un esfuerzo de ambos, pero vale la pena esforzarnos por no perder esa intimidad, por no perder la comunicación. El hecho de que no te dé pena comunicarle a tu pareja lo que estás pasando, lo que sientes. Como mujeres muchas veces pasamos por cambios, tremendos durante el mes. Podemos pasar de un tiempo de super felicidad, de emoción y de estar hasta arriba en nuestra felicidad, a pasar a un tiempo de estar hasta el piso y sentirnos que no valemos nada por nuestras emociones. Como hijas de Dios tenemos que aprender a equilibrarnos, tenemos que aprender a guardar nuestras emociones y saber controlarlas. Pero sí tenemos que esforzarnos para tener esa confianza, mujer, hacia tu esposo, y esposos también tienen que esforzarse en darle esa confianza a su esposa, de que en todo momento ella sepa que puede acercarse y platicarte lo que le está pasando. Es especialmente importante dedicar el tiempo necesario para establecer las bases y los hábitos que producirán esta intimidad en el primer año del matrimonio. Aunque nunca es tarde si existe la voluntad de parte de ambos. Es decir, el primer año del matrimonio es
muy, muy, muy importante dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque el primer año es donde nos estamos conociendo de una manera diferente. El noviazgo nos ayudó, pero ya el vivir bajo un mismo techo, el compartir una cama, el compartir día y noche con esa persona, es empezar a conocernos de otra manera. Y eso pasa en el primer año. En el primer año empezamos a perder como que la pena a muchas cosas. Porque pues cuando éramos novios nos veía el novio cuando ya estábamos bañaditas, pintaditas y todo, ¿verdad? Pero en el matrimonio nos empieza a conocer levantadas, o sea, cuando apenas estamos abriendo nuestros ojos y no nos hemos maquillado y no nos hemos bañado, empezamos a conocernos de esa manera. Y ese primer año es bien importante dentro del matrimonio. Es un año en que debemos de aprender a conocernos, debemos de aprender a compartir qué es lo que nos gusta, a decirnos qué es lo que no nos gusta también. Y tenemos que aprender a hablar mucho como pareja. Porque este año va a ser una columna importante dentro de nuestro matrimonio. Y bueno, un ejemplo de esto lo vemos en Deuteronomio 24:5. Le voy a pedir que me acompañe a Deuteronomio 24:5. Dice así: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se ocupará. Libre estará en su casa por 1 año, para alegrar a la mujer que tomó. Y bueno, aquí nos habla que anteriormente se acostumbraba que cuando un hombre se casaba, tenía que, ¿cómo se le llama cuando van? Ay, se me fue la palabra. Cuando los varones tienen que ir y alistarse para sacar su cartilla, decía aquí que en ese tiempo aún eso lo tenían que dejar de hacer, su servicio militar, ya lo recordé, su servicio militar. Cuando ellos era momento de hacer su servicio militar, si se habían casado para antes de este tiempo, ellos tenían que evitar hacer eso e ir a la guerra. ¿Por qué? Porque tal vez podían morir en la guerra sin haber logrado formar una familia, tener hijos y aún conocer a su esposa y tenerla en un hogar bien. Entonces, por eso es que se les decía que no debían de salir a la guerra, ni alistarse para la guerra, sino que tenían que quedarse en casa por 1 año para alegrar a su mujer, dice ahí, a la mujer que tomó. Pero esto se refiere que era para conocer a la mujer que tomó, para conocer a su ahora esposa y poder formar un hogar con ella. Dice que los recién casados debían permanecer juntos el primer año. Esto era para evitar colocar excesiva carga sobre una nueva relación y darles una oportunidad de madurar y fortalecerse antes de enfrentar las numerosas responsabilidades que trae el matrimonio. Nos da un ejemplo aquí que dice que un jardinero comienza colocando una semillita en un pequeño recipiente y espera a que eche raíces antes de plantarla en el campo. Siempre que plantamos una semillita, ahora se ha dado mucho, ¿no?, de hacer huertos en casa, pero siempre, no sé, limón, jitomate, lo plantamos en una macetita chiquita o en un frasquito o algo que tenemos en casa pequeño. Y lo ponemos ahí, le ponemos tierrita y lo regamos y lo empezamos a preparar para que se fortalezca. Esa fortaleza son las raíces que le empiezan a salir a esta semillita. Cuando la semillita ya tiene las raíces, entonces ya podemos ver que ya tiene la fuerza para que la saquemos de esa macetita y entonces la pasemos a la tierra, en donde ya va a empezar a crecer y dar su fruto y experimentar cosas que va a tener que experimentar estando en la intemperie, que es la lluvia, el viento, el granizo, qué sé yo, ¿no? Muchas cosas que tiene que experimentar esta plantita. Pues lo mismo es con el matrimonio.
Tenemos que ponerla en algo pequeño, y esto es en nuestro hogar, y estar ahí dentro y regarlo y regarlo y cuidarlo para que pueda dar raíces este matrimonio. Para que ya cuando pase ese tiempo en el que dio las raíces, entonces pueda salir al exterior y pueda enfrentarse a varias situaciones que tiene que enfrentarse. Este es un muy buen ejemplo. Permita que su matrimonio se fortalezca, protegiéndolo de excesivas presiones y distracciones externas. Esto también yo lo vería no solamente en la iglesia, porque yo he escuchado casos de iglesias en las que cuando una pareja se casa, les dan un año como un año sabático, podría decirse, en el que dejan su servicio por un año para que se conozcan, para que estén sentados escuchando de la palabra y puedan estar juntos y disfrutar como nuevo matrimonio y empezar una nueva vida juntos. Y podría sonar bonito, y es bonito, yo creo que sí es bonito poder estar sentados y escuchar la palabra juntos. Pero también a veces esto podría, podría volcarse a pues ya relajarse y estar ya cómodo en una silla con tu pareja y ya dejar el servicio. Porque nos ha pasado que llegan parejas de otra iglesia y nos dicen, es que nos acabamos de casar, pero nuestro pastor nos dijo que no podíamos servir durante un año porque teníamos que conocernos. Y nosotros decimos, ok, está bien. Pero pasa un año y siguen estando cómodos en su silla y siguen pues conociéndose. Y pasan 2 años y siguen en lo mismo. Y pasan 3 años y como que dicen, bueno, pues ya creo que ya es tiempo de servir. Y como que empiezan, pero ya no es lo mismo porque ya se bajó esa flamita que estaba ahí encendida del servicio. Y podríamos caer en eso, en apagar esa llama del servir, porque es bien cómodo estar sentado y es muy bonito escuchar la palabra de Dios, pero yo creo que también si somos llamados a servir a Dios, es una responsabilidad que tenemos que tomar ante cualquier cosa y tenemos que saber equilibrarnos. Pero les comentaba que yo pienso que no solamente es en lo espiritual, sino también en lo secular, es decir, en el trabajo. Porque muchas veces nos enfrascamos tanto en el trabajo que le quitamos atención al matrimonio. Y de hecho, no solamente vas a tu oficina de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sino que todavía llegas con tu computadora a la casa y te sientas en tu escritorio y la abres y sigues trabajando. Y si te habla tu esposa, le dices, espérame tantito, mi amor, porque ya nada más termino esto. Es que me urge entregarlo para mañana. Es algo bien importante. Y estás con tu computadora y trabajas y todo, ¿no? O déjame hago esta factura porque necesito entregarla. Ya va a ser fin de mes y yo no he entregado mis facturas. Y bueno, de repente yo creo que puede pasar. Pero tenemos que evitar que esto se haga costumbre. Tenemos que evitar darle prioridad a estos casos, no solamente en el primer año de matrimonio. Sí es bien importante el primer año y es cuando más tenemos que evitarlo, pero yo creo que esto debe de permanecer durante todo el tiempo que dure nuestro matrimonio. Seguimos leyendo aquí, dice, no espere ni demande mucho de los recién casados. Bueno, esto habla a lo mejor como a las personas que nos rodean. Dice, para que no les falte el tiempo ni la energía para establecer su matrimonio. Vuelvo a repetirles, sí es bien importante este año de consumar ese matrimonio, pero también tenemos que tener un equilibrio. Tenemos que saber equilibrar prioridades, dar prioridad a las cosas. Porque a veces decimos, bueno, sí, en la iglesia dejo mi servicio por este año porque tengo que dedicarme a mi esposa, porque en la Biblia dice que 1 año tengo que dar a la mujer que tomé como mujer. Pero en el trabajo no, seguimos trabajando día y noche. Y más, ¿qué tal si estamos en un equipo de fútbol?
como varones. A mí me ha tocado ver eso. Los varones recién casados que están en un equipo de fútbol, yo no digo que no sea bueno, es bueno practicar un deporte, pero hay que darle tiempo a todo. Pero pasa que a veces están en un equipo de fútbol y son recién casados y en la mañana se van tempranito a trabajar y cuando salen de trabajar, en lugar de irse a su casa, se van al partido de fútbol. Y esa hora o 2 horas que dure el partido es un tiempo que pudiste haber aprovechado en conocer a tu esposa, en estar con tu recién esposa. Porque son tiempos bien importantes para conocernos. Y la esposa está en casa triste porque dice, híjole, para esto me casé, para quedarme solita, mejor me hubiera quedado en casa porque allá por lo menos estaba con mis hermanos o con mis papás. Pero cuando una se casa, se le hace eterno el tiempo para que el esposo regrese a casa. Pero si él decide ocuparse en otras cosas, es algo bien complicado. La intimidad es una palabra, es compartirlo todo, todo. Yo me acuerdo que cuando mi esposo y yo nos casamos, él es maestro de educación física y en ese entonces cuando nos casamos, pues él seguía trabajando como maestro y recuerdo que en las tardes en el colegio en el que estaba, él tenía equipo de básquetbol y los llevaba a torneos. Pero yo me acuerdo que desde el momento en que nos casamos siempre estuvimos juntos. Y cuando era hora, yo trabajaba también, pero a la hora que yo salía primero y me iba de mi trabajo, me iba a su trabajo a alcanzarlo a él. Y llegaba ahí y lo tenía que esperar un ratito. Y cuando él salía, íbamos a comer juntos o algo y después teníamos que ir a los torneos de ahí de su escuela y nos íbamos juntos. O sea, nunca fue de que, bueno, ya comimos, ya vete tú a la casa y yo voy a seguir con mis actividades, sino que siempre procurábamos compartirlo todo, todo. Y aunque a veces no nos guste, yo muchas veces he aconsejado esto, aunque a veces no te guste lo que tu esposo hace, es bueno que tú lo compartas el gusto de eso con él, que empieces a tomarle gusto a esas cosas, porque en ese tiempo tú puedes aprovechar para estar con él. Porque pues a veces hay esposos que pues sí tienen muchas actividades dentro del trabajo, pero en las que podrían aún ese tiempo estar con sus esposas, pero ellas dicen, ay no, qué flojera, eso a mí no me gusta. Pero si tú tomas otra actitud y dices, bueno, ok, sí voy a ir con él y aprovecho este tiempo para platicarle lo que me pasó. Y aprovechamos estos tiempos de estar juntos, haciendo a lo mejor cosas todavía que son parte de las labores, de los trabajos o qué sé yo, pero también aprovechamos para compartir tiempo de pareja. Esta intimidad debe afectar cada aspecto de su existencia. Es decir, o sea, tienen que compartirlo todo físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Todo lo deben de compartir. Lo físico, si te gusta a ti hacer un deporte, pues trata de involucrar a tu pareja. En lo emocional, si tú ves que algo no le agrada a tu esposa o mujer, si tú ves que algo no le agrada a tu esposa, trata de compartir las cosas que sí le agradan. Y traten de ceder a lo que nos podría agradar a nosotros, pero a él no. Siempre debe de haber un equilibrio. En lo mental, tenemos que compartir también pensamientos, tenemos que compartir ideas. Eso se da con el paso del tiempo. Cuando empezamos a conocernos, al principio sí hay muchas cosas en las que podríamos estar en desacuerdo. Pero ya cuando empezamos a vivir juntos, nos empezamos a unir aún en la mentalidad. Empezamos a hacernos de un mismo sentir, de un mismo pensamiento. Y en lo espiritual, sobre todo ahí, sobre todo en lo espiritual. Tenemos que estar de acuerdo en las cosas espirituales, en compartir lo mismo.
Por eso es que dice que no debemos de unirnos en yugo desigual, para que no tengamos problema en poder compartirlo todo dentro del área espiritual. Vamos a ver el primer punto que dice que es en el contacto físico. Y bueno, como yo les decía al principio, el contacto físico no se trata, en este caso, del contacto sexual, sino de los toques amorosos más inocentes. Estos son el tomarnos de la mano. Qué emoción la primera vez, ¿verdad?, que como novio te tomó de la mano. Sentías que, no sé, algo en el estómago se te iba a salir por, no sé, era una emoción tan padre esto. Y debemos de día a día mantenerlo. Otra de las cosas es sentarse cerca el uno del otro. Cuando salgan a comer con amigos o con familia, no se sienten cada quien por su parte, sino siempre sentarse juntos como matrimonio, que la gente nos vea así, como un matrimonio unido. No como que él allá platica con los primos y ella allá platica con las primas. No, que siempre estemos juntos, compartiéndolo todo, aún esas pláticas. Sí hay momentos en los que de repente nos separamos y es sano también y es normal. Pero tiene que ser también esto dentro de un acuerdo común. El abrazarse, también los abrazos, no debemos de perder ese contacto físico. El darse palmaditas de amor, no como los hombres, ¿verdad? Que de repente llegan del trabajo y ¿cómo estás? Y te golpean en la espalda, pero que casi te destrozan, ¿verdad? Sino con amor siempre. Darse aún un beso sin las intenciones de ir más allá de solo ese beso. Como cuando llegan del trabajo. Cuando el varón llega del trabajo y se saludan, se dan un beso, pero no es un beso como para llegar al acto sexual, sino es un beso de demostrarse que la extrañaste ese tiempo que estuviste fuera. Todos esos contactos físicos son muy importantes dentro del matrimonio. El toque físico no debe usarse solamente como una señal del deseo sexual, sino el toque físico debe de usarse también como esa agüita que necesita la planta para crecer. La comunicación abierta y franca sobre el contacto físico es muy importante. Esto es bien importante, la comunicación abierta y sincera sobre el contacto físico. Siempre debe de haber esta comunicación. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? El decirle, es que no me gusta cuando me pegas en la espalda. Porque a veces pasa, ¿verdad? Que el varón tiene como esa costumbre de que con los amigos llega y se golpean en la espalda y es como, aquí estoy, ¿no? Soy tu amigo. O con los hermanos o así. Y a veces quieren en el matrimonio llegar y hacer lo mismo con la esposa, pero como mujer a veces somos un poquito más frágiles. Y cuando nos golpean es como que, espérame, es que yo no soy tu hermano o yo no soy tu amigo, eso no me gusta. Y es bueno comunicarnos esos pequeñitos detalles. Es bueno saberlos. Es bueno decir cuando que no nos gusta que nos abrace de alguna forma o que no nos gusta que delante de la gente nos toque la pierna o qué sé yo, ¿no? Cosas así que a veces podrían parecer insignificantes, pero que son muy importantes dentro del matrimonio. Tenemos que aprender a respetarnos, tenemos que aprender a guardar esa intimidad, como se los decía en un principio. Esas son cosas íntimas de pareja. Por ejemplo, hay algo que yo personalmente, a mí no me gusta besar a mi esposo delante de las personas. No me gusta. Siento como que es como si nos estuviéramos exhibiendo, no sé, es algo a lo mejor muy personal, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta y siempre se lo he dicho a mi esposo, no me gusta que estemos en un grupo de amigos y de repente me empiece a besar ahí delante, no.
no me gusta. Yo creo que eso es más íntimo, eso es más para nuestra casa. Y esas cosas son las cosas que tenemos que hablar con nuestra pareja. De otra manera, si no lo hacemos, pueden malinterpretarse las caricias que no tienen intenciones sexuales. Eso es bien importante. A veces, ¿verdad? Lo que yo les decía ahorita, a veces no es muy agradable o muy grato que estés en la convivencia y de repente te toquen la pierna o de repente te dé un beso, porque no sabes si lo está haciendo porque en ese momento le nació simplemente y quiere demostrarte eso, o porque hay un deseo que se prendió. Porque a veces así pasa, hay parejas que así son. Hay parejas que son muy sexuales. Es decir, que todo el tiempo están pensando en el acto sexual. Y tenemos que aprender a que hay tiempo para todo. Hay tiempo para convivir con los amigos y sí, estar como pareja, porque seguimos siendo una pareja, pero con límites. Siempre dando un buen testimonio a los demás. Evitemos las malinterpretaciones con los amigos o con la familia. Es cierto que cada persona es diferente. Es lo que yo les comentaba hace rato. Todos somos muy diferentes en nuestro modo de expresarnos, pero todos podemos aprender a expresar nuestro amor íntimo a través del toque afectuoso. Porque el toque afectuoso es una necesidad de todo ser humano. Todos necesitamos de esa palmadita a veces, de ese que te tomen de la mano, de ese abrazo. Siempre necesitamos de ese toque afectuoso. Es una parte indispensable de la intimidad que ayuda a lograr la unión completa en el matrimonio. Pero volvemos otra vez al punto anterior. Tenemos que aprender a diferenciar el toque afectuoso dentro del matrimonio y el toque afectuoso también entre amigos. Eso es algo bien importante. Es bien importante que aprendamos eso. Varón, tú no puedes abrazar, no puedes tomar de la mano, no puedes darle una palmadita o tocarle la pierna a otra mujer que no sea tu esposa. Aunque tú digas, es que lo estoy haciendo en una forma afectuosa como amigos, no. En estudios pasados hablábamos de esta parte, que cuando nos convertimos en matrimonio, tenemos que entender que nuestras amistades se acabaron. Ya no podemos compartir una amistad mujer con hombre y hombre con mujer. ¿Por qué? Porque tú tienes a una amiga ya a tu lado. Y tú no puedes compartir un abrazo con otra amiga porque dices, ay, es que está llorando y la voy a ir a abrazar porque necesita ese abrazo. No. Tus abrazos son para tu esposa, para tu amiga que tienes a tu lado. El agarrarla de la mano es para ella, solamente. No puedes ir y agarrar a otra mujer de la mano y decirle, yo te acompaño, vamos, para que te sientas segura. No. Esto solamente es en la pareja. No confundamos el toque afectuoso del matrimonio con el toque afectuoso de una amistad. Esto es bien diferente. Otra área que veíamos es el contacto emocional. El contacto emocional también debemos de entender que es importante el compartir el tiempo, las ideas, los sentimientos, los intereses, los ideales, los pensamientos y las metas. Esto es el contacto emocional. Cuando tú empiezas a conocer todo eso de tu pareja, empiezas a conocer sus ideas, empiezas a conocer sus sentimientos, empiezas a conocer sus intereses, sus metas que tiene y te haces parte de ellas. Empiezas a platicarlo, empiezas a aportar aún cosas que son de bendición para cada una de esas áreas en tu pareja. Nuevamente, la comunicación abierta
es un aspecto vital en el desarrollo de la intimidad. Es esencial que platiquen en privado acerca de sus anhelos, de sus sentimientos y pensamientos privados. Esto es algo que no debemos de perder como matrimonio. Aun cuando llegan los hijos, tú debes de mantener ese tiempo de comunión, de comunicación con tu pareja. Porque cuando llegan los hijos, híjole, empieza el ajetreo y el atender a nuestros hijos. Y a veces como mujeres, tenemos que reconocer, mujeres, que a veces cuando tenemos hijos, ya nos volteamos totalmente nuestra mirada hacia nuestros hijos y solo nos dedicamos a ellos y olvidamos un poquito al esposo. Y déjenme decirles que cuando es la primera vez y los primeros meses o incluso los primeros años, pues es entendible. Pero también esto es dentro de un acuerdo como matrimonio. De que haya comunicación y tú, mujer, hables con tu esposo y le digas, es que este tiempo para mí es importante porque tengo que dedicarlo a mi hijo, y no es que te esté abandonando, no es que me haya olvidado de que tengo un esposo, sino que creo que ahorita es un tiempo que debo de compartir con mi hijo. E incluso como esposos es un tiempo de compartir con los hijos. Hay esposos que en su vida le cambiaron el pañal a su hijo o a su hija, porque son cosas que solo la mujer puede hacer. Y eso no es así, eso no es cierto, varón. Eso no es cierto, son cosas que tenemos que hacer tanto la mujer como el varón. ¿Por qué? Porque son cosas que también tenemos que compartir. Hay esposos que nunca se sientan a hacer la tarea con sus hijos, porque dicen, no, eso le toca a mi esposa. Yo vengo de trabajar y vengo muy cansado como para todavía sentarme a hacer tarea. No. Están equivocados, varones. También ustedes tienen que pasar ese tiempo con sus hijos. O darles de comer, o vestirlos, o bañarlos incluso también. Es algo que también debemos de compartir como matrimonio. Tenemos que tener esa comunicación de decir, necesito que me ayudes, necesito que estés conmigo también en la educación de nuestros hijos. Necesito que me ayudes a poner límites, necesito que me ayudes a decirle, a enseñarle cosas a nuestros hijos, cosas que como varones solo le pueden enseñar a los varones y como mujeres a las mujeres. Tenemos que tener esas pláticas privadas siempre. Aún en el cómo educar a nuestros hijos, también es bien importante que estas pláticas las tengamos en privado. No podemos delante de los hijos decirnos cómo tenemos que educarlos, porque si no, los hijos están escuchando y ellos son bien hábiles. Y de ahí pueden agarrarse para decir, bueno, es que a mi mamá no le gusta regañarme, entonces me porto mal porque al fin ella no me va a decir nada. Y mi papá sí se enoja. El otro día los escuché que estaban diciendo que mi papá decía, no, es que no lo regañes, y mi mamá, no, sí. Entonces ellos de ahí empiezan a tomar con quién pueden ir para que les dé el permiso. Entonces tengamos esos tiempos de pláticas en privado y sepamos qué pláticas podemos tener delante de nuestros hijos y qué pláticas tenemos que tener en privado. Tratemos de tener un día para nosotros como matrimonio, como pareja. Nosotros siempre, mi esposo y yo, tratamos de tener un día o buscar un tiempo en el cual podamos estar solos y platicar de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que estamos pasando, de lo que no nos está gustando o qué sé yo. Hay muchas cosas que como matrimonio tenemos que platicar. Debemos de desarrollar y mantener un ambiente seguro en el cual cada uno está seguro de ser aceptado y está al mismo tiempo libre del temor de ser ofendido, criticado con severidad o mal comprendido.
Es decir, tu varón o tu mujer debes de crear siempre en esas pláticas ese ambiente de seguridad. El darle a tu esposa la confianza de poder expresar lo que siente sin el temor de decir, es que si le digo esto me va a regañar. Es que si le digo que el niño se cayó cuando él se fue al trabajo, uy, no, ya no me va a querer dejar que salga al parque con él sola. No, debemos de crear siempre ese ambiente de seguridad. Porque ahí también es donde creamos la confianza. Si tú empiezas a regañar a tu esposa por todo, o la esposa empieza a decirle al esposo, reclamarle por todo, entonces se empieza a perder esa confianza y empezamos a guardarnos cosas, empezamos a ocultarnos cosas como pareja, porque decimos, no le voy a decir porque se va a enojar. ¿Para qué le digo si terminamos peleando? Y eso no está bien. Eso no está bien, tenemos que hablar sin temor de ser ofendidos, sin temor de ser criticados o sin temor de no ser comprendidos. Debemos de aprender a pasar por alto los errores del cónyuge, de la pareja. En la Biblia nos lo dice en 1 de Pedro 4:8, si vamos ahí a 1 de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8 nos dice así: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y esta palabra pecados se refiere a errores, a los errores que cometemos como humanos. Dice que ante todo debemos de tener amor para poder cubrir, para poder perdonar todos esos errores y no criticar y no juzgar a nuestra pareja cuando nos habla de esos errores. Siempre debemos de animar a nuestro cónyuge y ser comprensivos. Siempre tenemos que comprendernos y animarnos en nuestras pláticas. No caigamos en el hecho de que estemos platicando y nos diga algo y, ay, es que te dije que así no eran las cosas. Y en lugar de tener una plática de bendición, tenemos una plática en la que salimos regañados. Yo no sé si esto les pase a ustedes, pero debemos de evitar esto. Vamos a 1 de Corintios 8:1. En 1 de Corintios 8:1 nos dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Siempre debemos de edificarnos, siempre debemos de, en nuestras pláticas, cuando hablamos de conocimiento y todo eso, no tratar de envanecernos y decir, es que yo sé más que tú. No, sino de siempre comprendernos y de siempre edificarnos en esas pláticas. Aprendamos cuáles son los anhelos de nuestro cónyuge y seamos constantes en su apoyo emocional de estos anhelos. Es decir, no solamente cuando nos platique, digamos, sí, yo te apoyo, yo voy a estar contigo y no te preocupes. Y ya después pasa una semana y se nos olvidó y nos dice la esposa, es que tú dijiste que me ibas a apoyar. Ay, yo no dije eso. ¿Cuándo hablamos de eso? A veces pasa, ¿verdad? Que nos olvidamos de esas promesas o de esas cosas que hablamos como pareja y cuando necesitamos el apoyo decimos, no, es que yo nunca dije eso. Hay algo bien importante que debemos de hacer como matrimonio. Y esto es, y en la palabra nos lo dice ahí en Efesios, nos dice que nunca debemos de acostarnos sin resolver nuestros conflictos. Antes de dormir, si estás enojado con tu esposo, con tu esposa, habla de esto.
no se duerman así porque es bien incómodo hacerlo y pasa. A mí me ha pasado, no les voy a decir que no, nos ha pasado, pero es muy incómodo. Es feo acostarse uno en su lado y el otro en su lado porque estamos enojados. Y al otro día te levantas y sigues en lo mismo. Eso es muy feo porque vivimos en el mismo techo, compartimos una cama y el no hablarse como matrimonio es algo terrible. Luego usan a los hijos, ¿verdad? De mensajeros. Ve y dile a tu papá que tienda su toalla que se acaba de bañar y me la dejó ahí botada. Y ahí va el hijo. Dice mi mamá. Y usamos a nuestros hijos así. Y eso no debe de ser. Debemos de aprender a pedir perdón. Si no aprendemos a pedir perdón, nunca seremos íntimos realmente. Si no aprendemos a perdonar, tendremos el mismo resultado negativo. Tenemos que aprender a pedir perdón y a perdonar. Las dos cosas son bien importantes. La intimidad emocional en el matrimonio depende también de la independencia. Hace rato les decía, también es importante que nos demos nuestro espacio. También es importante que hagamos cosas independientes a nuestro esposo, pero sabiendo que somos ya parte de un matrimonio. Esto no debemos de olvidarlo, porque a veces queremos hacer cosas solos, independientes, pero con nuestros amigos, no sé, pues vamos con los amigos a una fiesta y te vas con el amigo a una fiesta. ¿Por qué? Porque la pastora dijo que tenemos que ser independientes, así que me tienes que dejar irme con mis amigos a ver el fútbol. No, a ver, entendamos. Sí hay cosas que podemos hacer independientes, pero también tenemos que ver qué es de bendición y qué no nos beneficia. Somos dos que nos hemos convertido en uno. La palabra de Dios en Mateo 19:5 dice, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No somos 3 ni 4, ¿no? Porque a veces permitimos que haya un tercero dentro de nuestro matrimonio. El contacto mental, me refiero a platicar y llegar a un acuerdo sobre los planes para el estilo de vida que van a llevar como pareja. Este es el contacto mental, el hablar y saber o tomar acuerdos de cómo vamos a llevar nuestra vida como pareja, en el hogar, con nuestros hijos, en los gastos, en todas esas cosas que compartimos como matrimonio. Podemos y debemos ponernos de acuerdo en cuanto a nuestras metas y la manera de lograr esas metas. Es importante que decidamos cuáles son los sacrificios que estamos dispuestos a hacer para lograr nuestras metas, porque como pareja a veces tenemos que hacer sacrificios. Uno de los aspectos más importantes de este contacto intelectual es en relación a los hábitos económicos que desean establecer. Es bien importante que hablemos de nuestras finanzas en el hogar. Es muy común que se acerque una mujer conmigo y me diga, es que mi esposo no me dice ni cuánto ni cuánto gana en su trabajo. Yo no sé cuánto gana. A mí me da 100 pesos diarios nada más. Y yo no sé si tenga más dinero o no tenga más dinero. Yo a veces necesito más, 100 pesos no me alcanzan. Y el marido viene hermético con la economía dentro de la casa y eso no está bien. Dentro de la pareja debe de haber también comunicación financiera. Debemos de saber en qué gastamos dinero o en qué vamos a gastar el dinero como pareja. Es bien importante esto. Siempre tengamos estas pláticas económicas como matrimonio. Y nuestro último punto es el contacto espiritual, el más importante. El contacto espiritual se basa en 4 cosas súper fundamentales dentro de un matrimonio y que debemos de llevar a cabo. La primera es estudiar la Biblia juntos diariamente. Tomemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios juntos, no cada quien por su parte, sino juntos como pareja. 2, orar juntos diariamente. 3,
Colaborar juntos en las reuniones y en la obra de la iglesia. O sea, servir como matrimonio. No, tú sirves y yo mientras cuido a los niños. Puede haber un tiempo de eso, pero no es siempre. Debemos de servir como pareja. Y el último punto es, platiquen juntos sobre asuntos espirituales. Es decir, ¿en qué vamos a servir como pareja? ¿En qué quieres que sirvamos? Tampoco estoy diciendo que digamos, yo voy a ser maestra. Ay, no, a mí no me gusta. No, pero como pareja tenemos que servir. No. O sea, puede ser que el varón sirva en el área de mantenimiento y la mujer en el área de maestros, pero que siempre estén dentro del servicio. Pidámosle a Dios que Él nos ayude, hermanos, a poder tener esta intimidad como matrimonio. Vamos a dejar hasta aquí nuestro tema y vamos a continuar a la siguiente semana con expresiones prácticas del amor en el hogar. Espero que haya sido de bendición y que podamos poner en práctica cada uno de estos puntos. Que Dios les bendiga, hermanos.